Buen día, un abrazo grande. Moisés está frente a una generación nueva. Él sabe que no va a cruzar el Jordán, ya Dios se lo habló claramente, pero él quiere garantizar que el pueblo tenga un líder, un seguidor de Dios, un hombre en el cual hay espíritu, y que el pueblo siga obedeciendo los mandamientos del Señor. Entonces la orden del Señor por medio de Moisés es: cuando ustedes crucen el Jordán, allí en el monte Ebal deberán levantar piedras, revocarlas con cal o yeso, dicen algunas versiones, y escribir allí los mandamientos del Señor. Ese escribir es lo que Dios hace. Él escribió las tablas de la ley. El Dios nuestro es un Dios que escribe su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. El Espíritu del Señor se manifiesta a través de cada una de las palabras en nuestro espíritu y en nuestra mente. Él está escribiendo su palabra y nosotros estamos comprobando la palabra de Dios en la actitud de la obediencia, de la fe y de los desafíos de la fe. Pues bien, cuando ellos cruzaron el Jordán, en ese altar, allí debían levantar esas piedras, pintarlas, escribir los mandamientos y levantar un altar de celebración, un altar de comunión, donde Israel debía sacrificar, comer y alegrarse en la presencia del Señor y escuchar allí la palabra del Señor dada por los sacerdotes, los ministros y los líderes de Israel, quienes serán los que leerán las bendiciones y las maldiciones en el monte Ebal. Esa es la orden. Cruzan el Jordán, Josué está conquistando la tierra y entonces el capítulo 8 del libro de Josué dice que Josué reúne al pueblo y levanta un altar al Señor y ofrecen allí sacrificios de paz, ofrenda de comunión. Y mientras el pueblo observaba, dice la Reina Valera, no dice de esta forma, pero la Biblia textual, una de la Biblia que estoy estudiando ahora, dice en el verso 8 del capítulo 9: y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés le había dado. Es muy interesante, no solo esta Biblia lo dice, hay otras versiones como La Dios habla hoy y algunas otras que dan fuerza al sentido de que Josué escribe en las piedras del altar los mandamientos del Señor. Cuando Pedro escribe una de sus epístolas, dice y se refiere a este acontecimiento. Dice: nosotros vimos al Señor transfigurado. Esta es la idea general del texto de Pedro en una de sus epístolas. Nosotros vimos al Señor transfigurado y oímos su voz. Pero dice: pero tenemos la palabra profética más segura. Es decir, a la experiencia de haber visto al Señor transfigurado y haber oído la voz del Padre en el monte de la transfiguración, Pedro dice: pero tenemos la palabra profética más segura. En todo altar debe estar la palabra del Señor. En toda experiencia que nosotros vivamos espiritualmente debe estar la palabra del Señor. Mis amados hermanos, hay una sentencia clarísima que el Señor dio. Cuando yo le hable a un profeta, dice: le hablaré por señales y por sueños. Por eso las palabras proféticas pueden a veces ser tan claras, tan precisas, pero a veces también se profetiza de acuerdo a la medida de la fe. Y a veces se profetiza, como dice Pablo, por espejo, ¿no? No con una claridad y una certeza tan firme, porque o el profeta es muy claro, muy entendido, entonces necesitamos nosotros que en nuestro altar, como dice el texto de Josué, esté la palabra del Señor. Y necesitamos estar atentos a la voz del Señor. La palabra profética más segura es la palabra que está escrita. Moisés se aseguró que cuando esta generación cruzara el Jordán hubiera un altar, y en ese altar estaban las palabras del Señor escritas. Allí en el monte Ebal,
Josué escribió en esas piedras, en ese altar, los términos del pacto, la palabra del Señor, para recordarle a esta nueva generación que cada vez que se acercaban al Señor tenían que hacerlo de acuerdo a lo que estaba escrito. Que hoy vivamos de acuerdo a lo que está escrito. Que tengamos un altar, que tengamos un lugar de conexión como el monte Ebal, donde hay un altar que tiene escrita la palabra del Señor.